será el que algún día pueda atestiguar de que la justicia y la dignidad la negó el gobierno y muchas cosas más. Se regó el sur y fueron llegando La Vega y Nariño hasta San Bernardo. Llegan a gritar la Sierra y San Pablo, porque este país lo están engañando. Ahora protesta el macizo, el Bunturco está sangrando y Galíndez sigue firme con los del Pilón y el Cairo. Y pasan los días y firmes estamos, las montañas gritan, los norteamericanos que roban de todo, yo necesitando para ver feliz a nuestros hermanos. Sucre y Bolívar no se aguantaron más y protestan en los parques por la injusticia social. Y los de cuello blanco ni vergüenza les da. Y pasan los días y firmes estamos, uniendo las manos, aquí nos quedamos. Y pasan los días y yo sigo aquí, firme y combatiente, juntos hasta el fin. Y pasan los días y yo sigo aquí, firme y combatiente, juntos hasta el fin. Esta canción es compuesta por el maestro Nilson Muñoz Sevilla. Él es un músico, profesor compositor de La Vega, Cauca. Titula La Marcha del Suroccidente. Esta canción la escribe en 1999 en el paro del suroccidente colombiano que se realizó en Galíndez y el Cairo se llama ahí, fue otro lugar de concentración de la movilización, donde se crea el PUCSOC y toda la cosa. Pero es la entrada hacia el municipio de Cajibío. Él participó de esta movilización y la hizo en todo el paro, en el lugar de Galíndez. Él ahí escribió la letra de esta canción, le compuso la melodía, la música, los arreglos, y esta canción fue grabada en el 2008, como en un estudio pues que incluso el mismo maestro Nilson, organizó. Se grabó con una agrupación que se llama Tierra Andina. Y en el 2021 ya se graba pues digamos en una mejor versión ya en un estudio de grabación. Sí, digamos la agrupación con la que siempre ha cantado esta canción es la agrupación Tierra Andina y Piel de América, que son agrupaciones de aquí de la Vega, del municipio de La Vega, que han sido digamos dirigidas por el mismo Nilson Muñoz. Acabamos de escuchar el bambuco La Marcha del Suroccidente y la explicación de Yamid Ordóñez Burbano, habitante, músico y profesor del municipio de La Vega en el departamento del Cauca. Muy buenas noches a todos, buenas noches Angelita, bienvenidos. Poco a poco se van sumando ya a este space, sí señora, una canción muy bonita que justamente rescata, ¿no? Toda esa lucha del suroccidente colombiano, pues sobre todo el campesinado de La Vega, ¿no? Ese bello territorio siempre en resistencia, Ángela. Sí, no solamente La Vega, el Cauca tiene justamente una larga historia de rebeldía y sobre todo de propuestas democráticas hacia el país. Estamos compartiendo en un hilo el histórico de los 8 space realizados hasta el momento por esta confluencia de medios. Pueden verlo en nuestro post de Lucecitas de Maíz. Ya vamos a presentar a nuestros queridos invitados, Angelita, pero antes sí mencionar un poco que efectivamente este es el octavo space, ¿no? Que hacemos, el noveno space que hacemos, octavo, en el marco de la confluencia de medios de comunicación alternativos, es decir, nos hemos juntado para poder llevarles a ustedes, queridos participantes, algo de profundización a nivel pedagógico, lo intentamos muchísimo para que se comprenda lo que está pasando en otros territorios. Está los medios de comunicación, Zona Revolución, Caribe Investigación, está Fucoga, Rueda Suelta, Lucecitas de Maíz, pues que es justamente la anfitriona el día de hoy, y la red de prensa alternativa Sur, ¿no?
Y el sentido de este espacio también entonces está para escuchar, darle un enfoque de género. Esto es muy importante para nuestro grupo. Y por ello siempre tenemos invitadas y obviamente invitados. Hoy tenemos con nosotros y nosotras a Carolina Mesa. Ella es del PUCSOC y de la Red FIC. Es lideresa social residente en el departamento del Cauca. Pertenece al Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y a la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías y Fuentes. Es fisioterapeuta egresada de la Universidad del Cauca, donde perteneció a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ASEU y a la Juventud Comunista Colombiana JUCO. Carolina, bienvenida, buenas noches. Hola con todas y todos, buenas noches. Me confirman porfa si me escuchan bien y pues agradecer la invitación a este importante espacio. Un saludo para todas y todos. Perfecto, se escucha muy bien, Carolina. También tenemos el gusto de contar en este espacio con Belarmino Huegia Dizú. Él pertenece al pueblo indígena Nasa. Es estudiante, espero pronunciarlo bien, si no me corrige por favor, Belarmino, estudiante de Ala Kuzreik Yamisak, la Universidad Misak, y es autoridad de su cabildo universitario en el territorio Wampia. En la actualidad, Belarmino se especializa en la investigación de la organización social y política de dicho proceso en el departamento del Cauca. Pues Belarmino, bienvenido, muchísimas gracias, buenas noches. Sí, buenas noches. Agradecerles nuevamente por el espacio y quiere Alá Kusheya, Misa Universidad, que traduce Perfecto, el pensamiento de los mayores. Sí, sí lo hice. muchísimas gracias. La primera vez lo dijiste. Bien. Muy bien. Muchas gracias, Bien, Belarmino, muy amable. muchas gracias, Belarmino. Y tenemos también a Guillermo Andrés Mosquera, líder social y luchador por la paz del municipio de Argelia, Cauca, exiliado por atentados de las autodenominadas FARC-EP que hoy están fuera del proceso de paz. Es vocero campesino de Argelia, directivo docente, rector del departamento del Cauca y partidario del Pacto Histórico, cofundador de los sindicatos de campesinos, Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, ASCAMTA, y él infortunadamente tuvo que salir del país porque en la puerta del colegio fue víctima de una tentativa de homicidio con sevicia por parte de un sicario. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todas y a todos. Muchas gracias por este espacio. Felicitar a Lucecitas de Maíz por este espacio y a todos los medios alternativos que hacen el trabajo tan importante y valioso, independiente para la paz de Colombia y por las reivindicaciones del pueblo colombiano. Un saludo especial a todos, a todas. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, el departamento del Cauca, creo que todos lo sabemos de todas formas, tiene una ubicación geográfica que en términos geopolíticos es muy central, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque conecta a la región amazónica con el Pacífico, por ejemplo. Su topografía es perfecta para las dinámicas del conflicto armado, lo ha sido históricamente en ese sentido. Las culturas que habitan el departamento del Cauca tienen una larga tradición de lucha y resistencia que se manifiesta en diversas formas y que se traduce muchas veces como rebeldía, ¿no? A pesar de ser una de las despensas agrícolas del país, tiene una larga historia de injusticia. Esa es la paradoja que atraviesa el departamento. Angelita. Y en esta, sí, perdón, es que estoy aquí con un enredo pequeñito. Vemos justamente que en esa larga historia de injusticia, después de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC-EP, en el Cauca, especialmente las reconfiguraciones de grupos armados han generado consecuencias sobre la población civil. Según el último informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se ha identificado que el principal factor de riesgo en el departamento del Cauca es causado a partir de la presencia, tránsito e influencia de grupos al margen de la ley. Desde Lucecitas de Maíz elaboramos 4 mapas de actores armados que se autorreconocen como guerrillas. El ELN, el Estado Mayor Central de las FARC-EP de Iván Mordisco, y la segunda Marquetalia, Ejército Bolivariano. Pueden consultar el hilo que elaboramos para ustedes.
Según el mismo informe, 31 de los 42 municipios de este departamento son escenarios de riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. El sistema ha gestionado 231 informes entre 2018 y 2024. En el 80% de esos informes, el resultado del seguimiento indica que la situación tiende a agravarse y que la gestión de riesgo tiene un bajo cumplimiento. Desde Lucecitas de Maíz construimos este mapa de los grupos que se autodenominan guerrillas. Sabemos que es un mapa incompleto para la cantidad de actores que operan en el departamento. Lo pueden encontrar en el hilo, como ya les mencionaba, y en este space obviamente vamos a dar una información adicional, vamos a tratar de entrar un poquito más en estas situaciones, de analizar y entender un Ujú. poquito qué ha sido para las comunidades este mare magnum de actores armados en el departamento. Sí. En varios informes de diferentes organizaciones sociales, en el departamento, por ejemplo, la Ruta Pacífica de Mujeres, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC, el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, el Movimiento Social Los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, la Fundación Paz y Reconciliación Pares y la misma Red de Derechos Humanos Francisco Isaías y Fuentes señalan como la ausencia de Estado como el principal pilar, digamos, de la crisis humanitaria en la zona, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque ese es un factor importante del que hablaremos. Sí, pues justamente nos interesa mucho en este espacio hablar un poco más allá, porque usualmente cuando se Ujú. habla de violencia se remite únicamente a la violencia directa. Es como una constante en todos los análisis también de medios alternativos y hegemónicos, de organizaciones de derechos humanos, y se nos olvida que las violencias estructurales provienen de las políticas estatales que imponen políticas de implementación y relaciones que priorizan la industria y el capital privado. Por ejemplo, la agroindustria frente a la pequeña parcela campesina. Al excluir esto en el análisis, legitimamos la estructura que sostiene la violencia. Sí, señora. Y para abrir las preguntas a nuestros invitados, pues escuchemos un poco entonces unos apartes de una entrevista que se realizó a la diputada campesina por el Cauca, Orgeni Viera, para que nos introduzca un poco en el tema. Bueno, para nosotros es clave que transite rápidamente el proyecto de ley de la jurisdicción agraria, porque podríamos dirimir tensiones territoriales, sobre todo como las que vive el departamento del Cauca, donde hoy en algunos territorios se disputa el tema de las figuras territoriales. Imagínense, después de la Constitución del 91, donde el campesino no quedó reconocido como sujeto de derechos, se invisibilizó y hoy apenas a la luz del acto legislativo 01 del 5 de julio del 2023, donde el campesinado se reconoció como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, y que pues a la fecha no se ha podido consolidar una ruta efectiva en el marco de la reforma rural. Hoy se ha hecho una entrega, pero muy mínima para el campesinado del suroccidente colombiano y sobre todo para el Cauca, y seguimos con esa esperanza de que ese gobierno progresista, que lo respaldamos sus reformas estructurales, pueda llegar de manera más efectiva con esa inversión. Seguimos con la esperanza. Se necesita ya que desde el gobierno nacional, a través del plan de desarrollo nacional, es hacer esa estructura jurisdiccional para poder acceder a ese uso, a esa tenencia de la tierra, a la democratización de la tierra como tal. Las palabras de Orgeni Viera, diputada campesina por el Cauca, quien plantea justamente unas problemáticas estructurales que justamente son uno de tantos motores que viene alimentando y ha históricamente alimentado el conflicto en el país y pues en este caso en el departamento del Cauca. Problemáticas estructurales, Carolina, que están presentes en todo el territorio y sobre todo en aquellos territorios, me imagino yo, usted lo dirá, que son muy geoestratégicos, digamos, en el marco de la guerra o del conflicto en el departamento del Cauca. Porque, por ejemplo, el cañón del Micay. ¿Por qué el cañón del Micay es el epicentro actual de las violencias en el departamento del Cauca, Carolina?
Es importante aclarar algo. Si bien el Cañón del Micay hoy representa uno de los territorios con mayores actos de violencia por el conflicto social y armado, en nuestro departamento del Cauca hay otras regiones, otros territorios que están viviendo en la actualidad un número importante de hechos violentos, ¿sí? Por ejemplo, en el norte del Cauca hoy, incluso en el municipio de Cajibío, por donde empezamos este encuentro, que está a menos de 40 minutos de la cabecera departamental de Popayán, se presentan hostigamientos, combates y hechos muy lamentables relacionados con feminicidios que se están desconociendo, simplemente no se les está poniendo la lupa que se debería tener, ¿sí? Haciendo esta claridad y teniendo en cuenta que nuestro departamento pues es una de las regiones con mayor interés en materia geoestratégica y ambiental, como ustedes lo dicen, que lo convierte pues en determinante dentro de la coyuntura de nuestro país. Yo creo que sobre el Cañón del Micay podemos ubicar 3 elementos que nos ayudan a entender un poco la geopolítica de esta región y su importancia geoestratégica en el desarrollo del conflicto. Primero, sobre los recursos naturales, ¿sí? En el departamento del Cauca en sí convergen corredores entre la Amazonía y el Océano Pacífico, el Ecuador y el Valle del Cauca, y precisamente el Cañón del Micay es uno de estos puntos que adicionalmente cuenta con el río San Juan del Micay, que hace parte de una extensa red hídrica en nuestro departamento, encabezada por el río Cauca, los ríos Guapi, Timbiquí, la cuenca del Patía, y pues cuenta además con reservas naturales que contienen importantes reservas de biodiversidad, ¿sí? De recursos energéticos y mineros como el uranio, el zinc, el oro, bueno, entre otros. Como segunda medida, pues desde el punto de vista de la geografía y la presencia pues de los grupos armados, en el municipio del Plateado, en Argelia, sí, que es uno de los sectores, una de las puertas de entrada, por así decirlo, del cañón, pues ha sido como una frontera invisible entre los grupos armados. Antes del acuerdo final del 2016, pues estaba esta frontera entre el ELN y las FARC-EP. Posteriormente a estos acuerdos y recientemente, pues está entre el ELN, el Estado Mayor Central de las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, y hay que tener en cuenta pues que quien controla esta cadena montañosa realmente controla la retaguardia estratégica en el marco de la guerra, ¿sí? Que es el Pacífico, o controla pues ese repliegue hacia la cordillera occidental y el piedemonte del Cauca y de Nariño, es decir, geoestratégicamente para el desenvolvimiento del conflicto armado, como diría quienes leen el arte de la guerra, es pues muy importante, ¿sí? Y tercero, como desde el punto de vista de la economía, es una zona con alta presencia de cultivos de uso ilícito, como la coca, la marihuana y la amapola, y pues de minería ilegal, por lo cual se establecen rutas de tránsito que pretenden ser controladas pues por un grupo o por otro. Estos 3 elementos pues nos llevan a entender precisamente esa importancia geoestratégica y que incluso se ven reflejados en los megaproyectos que gobiernos como incluso el del mismo Uribe, Santos, Duque, pues se han establecido, ¿sí? Como por mencionar unos, el megaproyecto IRSA, el proyecto Arquímedes, el proyecto estratégico de la vía al mar que conectaría precisamente el cañón desde el Plateado, desde Argelia, hacia Guapi, hacia la costa pacífica. Entonces, pues son unos elementos realmente que generan estas dinámicas que desencadenan en el conflicto. Sí es interesante los procesos que se vienen desarrollando en territorio, desde el punto de vista de la movilización social también, que es importante, de la organización comunitaria, digamos, también, y social. Y en ese sentido un poco también va la pregunta para el compañero Belarmino, digamos. ¿Cuál es el concepto de autoridad ancestral, cabildo universitario? Vamos a ver si esta vez, Belarmino, logro pronunciarlo bien, cabildo universitario, a la Cusquey Yamisac Universidad, y en qué se diferencia, por ejemplo, del concepto de la Universidad Misac. Bueno, entonces hay 3 niveles de universidad. Entonces, Alá Kusheya quiere decir minga de pensamiento o casa de pensamiento de los mayores. Eso sería como la educación en el fogón desde la casa, los principios, los fundamentos en la convivencia y en el trabajo del territorio. O sea, eso sería como la parte propia cultural de cada pueblo, de cada visión. Llámese NASA, yo en este momento soy NASA, pero también ejerzo desde la autoridad como indígena y acompaño el proceso de universidad indígena con otros pueblos.
Entonces, Alá-Cusella, digamos, es la educación propia de los pueblos indígenas. Y el segundo término es MISAG Universidad, es cómo se dialoga desde adentro hacia afuera. Entonces, no hablamos de Universidad MISAG, sino que vamos de la educación propia, pasamos ya en un nivel intercultural, y en ese nivel intercultural vamos dialogando hacia afuera, ya pasamos de la educación propia a la educación convencional, y es ahí donde hicimos MISAG Universidad. Eso, digamos, le da un carácter o unos fundamentos ya de interculturalidad, de conocimiento con otros pueblos indígenas y no indígenas, aquí en el caso colombiano, pero entonces dialogando desde lo propio hacia afuera. Eso va fortaleciendo. Y por último está el tercer nivel, que es el de Universidad MISAG. Eso ya es entender ya el cosmos global desde el ámbito académico, con otras universidades, con otras formas de mundo a nivel global y a nivel de los tres espacios de mundo que tenemos como indígenas. Nosotros siempre reconocemos el espacio del subsuelo, el espacio terrenal y el espacio de los astros. Y esos tres niveles de conocimiento, digamos, los que ya es un nivel mucho más amplio, y lo posicionamos, y ahí sí es Universidad MISAG. Entonces nosotros dialogamos en la educación propia desde los pueblos, que lo tiene una visión de educación, primer nivel. En el segundo nivel es MISAG Universidad, vamos dialogando interculturalmente, y de último, el espacio global que se tiene en conocimiento. Y como, Eso es como para... Belarmino, rápidamente cuéntanos cómo es este tipo de educación en el marco del conflicto. O sea, esto, ¿por qué puede ser una posibilidad para romper con estas violencias estructurales? La MISAG Universidad tiene un antecedente actualmente funcionando de 14 años, vamos ya con la segunda promoción, pero este antecedente también está de un plan de vida que nace en el 1985 con el lema recuperar la tierra para recuperarlo todo. A propósito de la intervención de la diputada Orgenis, es muy necesario revisar el antecedente histórico sobre la violencia, sobre la territorialidad y el territorio, y todo esto que ha generado el conflicto armado. El caso del Cañón del Micay representa todo lo que fue el despojo de las tierras planas, a lo cual muchos campesinos e indígenas pues emigraron a dichos territorios a generar procesos de afincamiento, y de siembra, de pancoger, de medios de subsistencia, y pues que ya después del 80 para acá, del 90 para acá, pues fueron ya profanados esos territorios por medio de los conflictos económicos y el tema de los cultivos de uso ilícito. Entonces la MISAG Universidad creemos aporta en ese legado de memoria histórica, en hacer procesos de reconstrucción de memoria histórico-cultural. Gracias. Muchísimas gracias, Belarmino. Importantísimo ese cambio que se puede dar justamente desde ese tipo de educación. Genial. Bueno, y justamente por entender qué es lo que sucede con esta caracterización que muy juiciosamente nos ha hecho Carolina, tenemos para Guillermo esta pregunta. Argelia es uno de los municipios más estigmatizados del departamento y en donde efectivamente se ha vivido la histórica ausencia del Estado. Como rector y como luchador social, que lo has hecho desde que estás en la universidad, ¿cómo ves la posibilidad de que las comunidades logren superar esta ausencia? Como ya lo había dicho el compañero Belarmino, Argelia es uno de los municipios de colonización producto de la violencia. Mis bisabuelos fueron los fundadores de Argelia y llegaron precisamente huyendo de esa guerra entre liberales y conservadores, precisamente por el despojo histórico de la tierra que ya todos conocemos. Argelia tiene algo muy importante, y es que su población, al tener ese despojo, tiene un espíritu rebelde.
tiene un espíritu rebelde, pero también organizativo y de autogestión. En este momento, si Argelia Cauca fuera medido con algún índice de desarrollo y tienen 500 años, Argelia solamente tiene 52 años de creación como municipio, pero su nivel de desarrollo es mucho más grande que municipios que tienen 500 años de creados. ¿Por qué? Porque la gente en ese abandono histórico empezó a desarrollar unas dinámicas comunitarias, la gente, digamos, crear unas condiciones de vida favorables para en cuanto a infraestructura, todo lo que tiene que ver con energía, acueductos, reserva, incluso ha avanzado tanto que ha creado sus propios manuales de convivencia. Incluso uno de los dirigentes del PUCSOP hizo alguna vez un estudio, el profesor Oscar Salazar, sobre las dinámicas de construcción de paz local desde un proyecto que precisamente yo fui uno de los gestores, que se llama Manuales de Convivencia para la Paz, y que en ese momento el presidente Santos nos acusó de estar creando un nuevo país. Entonces, de esta manera, Argelia ha podido surgir. Movilización social, autogestión y organización. Y ha sido uno de los municipios en la lucha histórica de los paros, digamos, más consecuente y más ordenado a la hora de luchar por algo. Por ejemplo, un dato muy importante, Argelia es el tercer municipio donde Petro tuvo el mayor porcentaje de votación, el 94%, y no solamente en la primera vuelta, en la primera elección, en la del 2018 también la obtuvo, precisamente como muestra de ese proceso organizativo. Yo quería aprovechar este espacio, no sé si se pueda, para hacerle una aclaración. Ahí hablaban de estigmatización, mire. Es sencillo, nosotros siempre queremos estigmatizar y excluir al municipio de Argelia. Incluso la compañera que nos antecedió dijo, no, es que la guerra también es en otra parte. Mire, el Cañón del Micay es una red de municipios del Patía y de Balboa, ahí es la entrada del Cañón del Micay. Seguido de eso está Argelia, El Tambo, Timbiquí, Guapi, López del Micay. Pero este cañón, esta región geoestratégica que conecta a la cordillera central y occidental, tiene el punto más bajo de la cordillera de los Andes. Es el único lugar del Cauca por donde se puede atravesar una carretera para llegar al mar. Mire, sobre este momento, el Cañón del Micay pesan dos cosas. Una, 31.000 hectáreas de solicitud de concesiones mineras de multinacionales estadounidenses, canadienses y sudafricanas. Dos, Petro lo acaba de decir, es necesario hacer la hidroeléctrica Arrieros del Micay. Tres, la vía al mar hace muchos años es un hecho. ¿Quién la hizo? La comunidad en su afán de comunicarse. Y dos, las organizaciones criminales al servicio del narcotráfico que también han apoyado esta vía. En este momento, por Argelia, usted se puede ir en un día, llegar a Buenaventura y regresarse por el mismo y salir nuevamente a Argelia. Vamos ahora a escuchar a Marisol Ramírez Cabal, vive en el municipio de Miranda, norte del Cauca, y es la coordinadora de mujeres sororas y defensoras del municipio de la Ruta Pacífica de Mujeres Regional Cauca. Vamos a escuchar un audio pregrabado de ella porque tampoco nos pudo acompañar esta noche. Pero es diverso también el conflicto, porque no son los mismos ideales y no son las mismas necesidades. Entonces, es necesario especificar más o ahondar más qué sector del Cauca tiene este conflicto por las minas, pueden ser, por la tierra, el monocultivo. Entonces es también como nosotras entrar a hacer este estudio que lo hemos estado haciendo por medio de ruta para poder saber y establecer qué hace que el conflicto atraviese el Cauca, que llegando como al tema que es
el control por las tierras, el control por las vías, el control para sembrar, el control para liberar, no sé, muchas cosas que hacen que este conflicto se agudice. Nosotras como mujeres en el Cauca en este momento tenemos varias afectaciones económicas, afectaciones emocionales, el tema del reclutamiento, el tema de no poder estar otra vez libres, caminando libres, el tema de control, porque en algunos municipios hay un tema de control más fuerte que en otros municipios. Un poco en ese sentido, Carolina, sí nos gustaría conocer, creo que nuestros participantes ya han mirado también en la cuenta Lucecitas de Maíz en el marco de este space, unos mapas que hemos compartido de actores armados, digamos, y mapas también sobre feminicidios y violencias desagregadas, violencias de género. Mm, ¿Qué opinión se tiene un poco sobre este tipo de violencias, Carolina? Pues bueno, nosotras realmente queremos expresar nuestra profunda preocupación e indignación por los feminicidios cometidos recientemente e históricamente en contra de las mujeres, tanto en el departamento del Cauca como Colombia, ¿sí? O sea, siempre hacemos énfasis que si bien se desarrolla un tipo de violencia, una violencia en una región, no podemos desconocer que somos un país, que somos una región. Quiero hacer también esa claridad. Eh, pues este delito fue tipificado de manera específica en la legislación colombiana a través de la ley 1761 del 2015, imagínense el año, o sea, muy recientemente, pero es un avance, es una ley conocida también como Rosalvira Celi, ¿sí? Queremos hacer énfasis en que los casos de violencia contra las mujeres y los feminicidios no son casos aislados. En las ciudades y en los municipios se evidencia un fenómeno de violencia de tipo estructural y sistemático y se ha vuelto frecuente que los cuerpos de las mujeres y las niñas atraviesen múltiples formas de violencia perpetuadas, normalizadas y sin respuesta alguna por parte de las autoridades competentes, pues que den solución a este flagelo realmente. Recientemente, nuestro proceso tuvo un caso de feminicidio, la compañera María Mercedes Tenorio de la Asociación Campesina de Corinto, y también en el departamento se han presentado este año varios casos, como el de la compañera Misac Claudia Patricia Usa el mes pasado, ¿sí? Por lo tanto, pues realmente nosotras siempre hemos dicho, exigimos una respuesta y acciones claras, oportunas y sobre todo preventivas de las instituciones encargadas de la seguridad y protección de las mujeres y niñas en nuestro departamento. También hacemos un llamado enfático a las autoridades, tanto departamentales como nacionales, para que realicen las investigaciones pertinentes y oportunas en cada caso, pues muchas veces simplemente pasa el tiempo y quedan en el olvido, ¿sí? Y de igual forma, pues llamamos también a las demás organizaciones de mujeres, de derechos humanos presentes en nuestro departamento para que cada día hagamos una pedagogía sobre la necesaria reivindicación de la lucha de nosotras, de las mujeres. Hagamos un llamado sobre transformar nuestras prácticas que muchas veces hay que reconocerlo, son machistas y patriarcales porque responden precisamente a lo cultural que hemos tenido pues en los años, pero precisamente tenemos que luchar contra ellos, ¿sí? Con el fin de erradicar cualquier forma de violencia contra las niñas y nuestras mujeres jóvenes y adultas. Nos negamos pues a que estos hechos se normalicen y que sean parte de nuestros días, estas agresiones y feminicidios como algo cotidiano, ¿sí? Debemos construir acciones efectivas para combatir este flagelo y garantizar una vida digna para todas, porque definitivamente el desarrollo y la protección de las niñas y de las mujeres hace parte también integral de esa lucha por la justicia social en nuestros territorios. Muchísimas gracias, Carolina. Muy importante todo el llamado que nos hace Carolina, que efectivamente nosotras y nosotros en esta confluencia de medios intentamos dirimir, siendo muy abiertos y muy abiertas, así que también esta es una invitación a todas las organizaciones sociales de base y a todos los medios de comunicación alternativos y por supuesto a los hegemónicos para que revisemos muy bien a fondo nuestras prácticas. Muchas veces estas violencias se generan en el interior de organizaciones que uno pensaría que no van a estar porque son organizaciones progresistas, transgresoras, que intentan hacer de este país un país mucho mejor. El 21 de junio de este año, el presidente Petro lanzó en Popayán el Plan Misión Cauca, el cual defiende la estrategia militarista en el departamento. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, del Macizo, creado por Uribe, sancionado por Santos, ahora es defendido por Petro.
Según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, que es la institución que se asemeja al DANE en la planificación rural, en la zona del río Micay se debería cultivar maíz, no café ni frijol. Otro ejemplo es el ahora defendido por Petro, quien propone pues políticas extractivistas, políticas de dependencia alimentaria, el uso de monocultivos por medio del ejército. A estas acciones se les conoce como cívico-militares, según Renan Vega Cantor en Colombia, en su obra En Colombia y el imperialismo contemporáneo. Frente a esto, las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes han velado y disputado el derecho del policultivo, porque cualquier monocultivo rompe con las culturas parcelarias, llámense indígenas, negras, campesinas, rom o incluso las culturas que ahora están retornando un poco al campo. Esas relaciones económicas sociales son rotas por ese monocultivo lícito o ilícito. En específico, Belarmino, ¿qué opinión, por ejemplo, ustedes como comunidad indígena tienen con respecto a este tipo de propuestas? Listo, compañeros. Bueno, desde la visión indígena de los pueblos se habla mucho y se trata de hacer el proceso de la economía propia. La economía propia para nuestros pueblos basa desde el yatul, la diversificación, la complementariedad y la reciprocidad con el medio, el entorno productivo, la tierra, la madre. Obviamente, sobre la visión que se tiene desde el gobierno nacional del Plan Cauca, y más como estudiante y como un proceso de resistencia en educación, pues no concebimos el aparataje, el andamiaje del plan Cauca o la misión Cauca, pues porque ya se tiene la experiencia de implementar proyectos por medio de actores armados. En el caso, pues el ejército es un actor armado que si bien es legal y en este momento de hacer paz, donde hay fracturas, fisuras sociales, económicas, culturales, espirituales en el territorio, es muy difícil que lleven a feliz términos estos dichos planes. El macizo obviamente también representa un punto estratégico, es el útero para nosotros como pueblos se representa a nosotros como el útero porque representa el agua, la diversidad y la fuerza del agua en el territorio. Entonces, obviamente nosotros desde la visión de nuestros pueblos es que en lo posible se busquen la mayor relación y la comunicación y la implementación de planes planes gubernamentales en comunicación y coordinación con las autoridades. Por eso hablamos de que el mandato de nosotros no somos cabildo sobre la figura de la ley 89 de 1886, sino que hoy queremos que nos reconozcan como autoridades, como se mandata, de diálogo de autoridad a autoridad, y por eso pues no concebimos también esa forma de implementar los programas por medio de no solamente fuerzas militares, sino también muchas veces operadores, contratistas, que muchas veces tampoco no responden a realidades del contexto territorio. Carolina, sería muy interesante también escuchar tu opinión como parte de organizaciones urbanas, urbano-populares y además feministas. ¿Cómo ves tú entonces esa ruptura de las relaciones que están pensadas desde el monocultivo y no desde el policultivo? Bueno, pues precisamente, y como hicieron énfasis en el tema del Misión Cauca, pues explicando un poco sobre la relación del Cañón del Micay con el conflicto, mencioné la existencia de estos megaproyectos que se han promovido desde gobiernos anteriores al actual, ¿sí? Y hay que entender que estos están orientados a la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales. Se ve entonces pues esta Misión Cauca, este plan
que fue presentado con el objetivo de transformar de manera sostenible la situación de seguridad del departamento y que el director del DNP pues lo ubicó como una misión especial para la transformación territorial del Cauca y la consolidación de la paz total, pues sigue la línea de estos megaproyectos que mencioné anteriormente. De hecho, para el presidente Petro, las iniciativas o proyectos contemplados en este plan, como la adecuación de instituciones educativas, la creación, la construcción del hospital en el Plateado, entre otros proyectos, se complementaría con la construcción del embalse hidroeléctrico del río Micay, la carretera al mar y un puerto marítimo, ¿sí? Realmente dista un poco de los objetivos del plan pues de consolidación que venían de gobiernos anteriores. Esta iniciativa se ve pues como el objetivo de consolidar la gobernabilidad en el departamento y lograr un control territorial sobre este cañón y pues entendemos ya un poco por qué la trascendencia de este espacio. Entonces realmente las organizaciones sociales debemos problematizar esta iniciativa, esta misión Cauca, con el objetivo de generar espacios de diálogo, de debate, de construcción, entendiendo un poco pues que vemos pues hemos hecho como una reflexión que responde como tal, o sea, es una respuesta tardía al conflicto que se está presentando en nuestro territorio y a la lucha por el control territorial, pero que realmente no responde como tal a solucionar esos problemas, a solucionar esas necesidades y esa falta de garantía de los derechos que el Estado pues está llamado a responder, ¿sí? Es decir, la misión no surge como una iniciativa para atender las necesidades de las comunidades y además de ello, como lo dice Belarmino, ser una iniciativa que está a cargo pues de las fuerzas militares y del Ministerio de Defensa, pues nos debe generar también una reflexión sobre cómo se van a ejecutar esos recursos, las acciones que se van a tener que hacer para la materialización de estas apuestas. Y aquí vale la pena hacer énfasis pues en que precisamente la participación comunitaria de todos estos espacios no puede ser una instrumentalización, ¿sí? Aquí vinieron al Cauca, aquí nos sentamos a dialogar, pero vemos que en esa misión no quedaron contempladas muchas apuestas que desde las organizaciones sociales expresamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con relación a los monocultivos, he sabido para las organizaciones sociales, las urbanas, las indígenas, las campesinas, las afro, pues que tenemos debates frente a los monocultivos por muchas razones, entre ellas los riesgos económicos, es decir, si hay una caída en el precio del producto que se esté manejando o hay una falla en la cosecha debido a enfermedades, plagas, pues el riesgo económico para las comunidades es significativo, ¿sí? Pero también el impacto ambiental por el uso de químicos y bueno, la contaminación al agua, al suelo, el impacto al ecosistema pues es bastante grande, ¿sí? Entonces creemos que es necesario que nuestras organizaciones en el Cauca problematicemos y generemos espacios de debate siendo muy críticos frente a ello. No significa que no queramos el desarrollo en nuestra región. Sin embargo, lo queremos con una conciencia ambiental y social muy grande y sobre todo que los espacios que genere el gobierno para escucharnos a nosotros las comunidades, pues realmente se reflejen en estas apuestas que presentan a la nación. Muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, justamente por la situación que ha tenido que vivir Guillermo Andrés Mosquera, esta pregunta está muy centrada en su experiencia de vida, ¿no? ¿Cuáles serían entonces en este modelo y en esta situación que se está viendo en el departamento del Cauca las garantías necesarias para la protección de los habitantes del departamento? ¿Cuáles garantías tendría que dar el gobierno actual para la implementación de la paz total? Bueno, primero decir que yo frente a la misión Cauca un rechazo rotundo, es una política totalmente equivocada y puedo decirlo así, que es un plan Colombia para el Cauca. Un programa que lo financia el Comando Sur de Estados Unidos no trae nada de bueno, y menos en una región que tiene intereses de multinacionales estadounidenses, canadienses y europeas. Entonces, solamente el hecho de escuchar a Petro de decir que Argelia se siembra maíz ya es una equivocación agronómica inmensa, lo digo como campesino y como ingeniero agroindustrial. Porque precisamente el cañón del Micay tiene altitudes entre los 0 y 3.500 metros sobre el mar. Y segundo, es un territorio totalmente montañoso.
Entonces ahí ya la equivocación se puede mirar que es una medida apresurada para la gente que está reclamando una intervención en estas comunidades. En este momento quiero aprovechar el espacio para denunciar que las capacidades institucionales del gobierno nacional, departamental y municipal están totalmente desbordadas en el conflicto que está viviendo. En este momento hay más de 3.000 personas desplazadas y no han podido atenderlas, ni en Popayán, ni en Cali, ni en ninguna parte, porque no hay capacidad institucional. Y segundo, ¿qué se necesita? Lo que necesita el cañón del Micay, por supuesto, es la seguridad, pero no ese enfoque de seguridad capitalista, de ametrallar todas las montañas. La seguridad tiene que ser una seguridad con un enfoque social, un enfoque diverso, un enfoque que donde prime la vida. Y por supuesto lo que se necesita en el cañón del Micay es que de una vez por todas controlen el territorio las instituciones del Estado, no el ejército, las instituciones del Estado, es decir, haga presencias, Invías, haga presencia todas esas, el Ministerio de Educación, todas esas instituciones que garantizan los derechos deben hacer presencia en esta región del Cañón del Micay. No sé si tenga más tiempo. No, lastimosamente no, Guillermo, pero pues muy interesante lo que usted acaba de decir, pero seguramente tendremos otros espacios para profundizar, porque es que esto es un tema bastante profundo realmente en los que podemos un poco explayarnos. Yo creo que una pregunta necesaria, Belarmino, junto a lo que ha dicho Carolina y Guillermo, y también, digamos, es parte del ejercicio de resistencia, de fortalecimiento del movimiento social, es justamente un poco mantenerse y resistir en los territorios. Ustedes, por ejemplo, como sujetos colectivos, ¿qué retos tienen como organizaciones comunitarias y sociales? Digamos, ¿qué retos tienen que enfrentar frente a la crisis humanitaria, por ejemplo, del departamento actualmente? ¿Cuáles son los retos principales a nivel colectivo que tienen ustedes? Listo, compañeros. Voy a hacer de pronto nosotros, la Alacuchaya Universidad, en este momento está en movilización en la vía panamericana. Estamos exigiendo autoridades AISO el cumplimiento, que se haga el reconocimiento de un decreto. Bueno, eso es algo que estamos haciendo desde la organización, la movilización y el posicionamiento y el debate institucional. Segundo, ese mismo marco jurídico de lucha, pues queremos también que se reconozca y el certificado de calidad como universidad indígena de carácter especial e intercultural. Ese es uno de los retos que tenemos y de movilización. Como yo les decía, llevamos 14 años con 2 promociones sin el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional, pero que se ha hilado, se viene trabajando. Desde la misma Misa Universidad se ha venido trabajando en posicionar varios debates, ser promotores en la lucha también de movilización. Está el caso de la tumbada de Sebastián de Belalcázar, recuperar la memoria y la identidad para recuperarlo todo, fue nuestro lema, que fue y nació desde el fogón de Alacuchaya Misa Universidad. Entonces, tenemos ese reto de mantenernos como organización, movilización. Posiblemente un logro puede ser el reconocimiento del decreto, pero no queda ahí. También queremos avanzar sobre la construcción de paz en el territorio, el reconocimiento de la diversidad cultural territorial, también que esto también ayude a dirimir y a solucionar las tensiones que también ha causado los modelos de administración que nos han separado en algunos momentos y sigue también separándonos. Entonces eso estamos. Dejo también decirle que desde la misma universidad también venimos pensando ahondar mucho más la parte del respeto y la identidad como mujer y como madre y como la portadora de conocimiento con nuestro territorio de la madre tierra. Eso también los venimos trabajando, entonces bastante grande, y por eso también decimos que
no estamos de acuerdo con los megaproyectos extractivistas en el territorio. Muchas gracias, Belarmino. Carolina, cuéntanos, justamente porque hay una sensación, no sé si eso ya es tan real, pero en general hay una sensación de las organizaciones sociales de base, el PUPSOC, debo mencionarlo así abiertamente, que cuando uno habla de feminismos es como que está hablando un poco del coco, que le dicen, no, eso no se habla así, pero es que no, vea, no divida, compañera, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? Tú personalmente, pero ¿cómo lo ve tu organización? ¿Cuáles son esos retos para crear una red de organizaciones sociales que además involucre el enfoque de género, por supuesto? Sí, claro, o sea, eso es un ejercicio constante, una tarea constante, una responsabilidad constante que debemos y que hemos aprendido a tener en nuestras organizaciones. El debate de género, incluir precisamente esa diversidad, tanto de género, pero esa diversidad cultural también y demás, en el ejercicio político que desarrollamos día a día. Yo creo que pues en nuestro departamento hay unos movimientos sociales muy fuertes. Son muchas las organizaciones que hacemos presencia en los territorios, que viven diariamente esas situaciones de vulneración de derechos humanos, del VIH en el marco de este conflicto, y que pese a esta situación seguimos firmes luchando por nuestros derechos, ¿sí? Por el derecho de todos y de todas. Y creo que ese debate sobre la unidad, ¿sí? Sobre la unidad entre las organizaciones sociales, entre los sectores, ese debate de la unidad precisamente también en el marco del feminismo, siempre debe estar presente en nuestro quehacer, ¿sí? Ese debate de unidad que es dialéctico también de acuerdo a los momentos históricos que vivimos, pues es y seguirá siendo un tema de debate al interior de nuestras organizaciones y entre las diferentes organizaciones. Creo que son muchos los retos que tenemos, ¿sí? Superar entonces, digamos, posiciones fragmentadas, ser muy cuidadosos y protegernos como movimiento social en relación a las dinámicas que inevitablemente se viven en los territorios, rechazar toda forma de estigmatización, de señalamientos a los liderazgos sociales, pues son retos que debemos ir superando como fuerzas sociales y pensarnos más en la consolidación del poder popular como una fuerza transformadora. Y vuelvo y soy enfática en esto, reivindicar siempre donde podamos la lucha de nosotras las mujeres a lo largo de la historia. Creo que es también un reto muy importante que debemos ir avanzando en este camino. Guillermo, a pocos minutos ya de terminar, digamos, ¿no? Pero sin embargo es necesario preguntar, luego de la firma de los acuerdos con la antigua guerrilla de las FARC en el departamento, aparecieron al menos 8 grupos armados que han perpetrado toda serie de agresiones directas al movimiento social, ¿no? Atentados, carros bombas, señalamientos, seguimientos, interceptaciones, reclutamientos, secuestros, desarraigo y hasta desapariciones. ¿Qué pasa con estos sectores sociales organizados? ¿Cuál es su situación en el Cauca? Y nuestros participantes pueden ver justamente los mapas que se han realizado en donde están ubicados, digamos, grupos armados en el Cauca. Pero ¿qué pasa con los sectores de los cuales ustedes hacen parte, Guillermo? ¿Cuál es esa situación en el Cauca? Mire, la situación es caótica, es de barbarie. Mire, el gran reto de las organizaciones sociales en el Cauca es, es vivir, porque hay una política de exterminio de parte de los grupos armados, de esos grupos que se han creado. Por ejemplo, en el caso de Argelia, la estructura Carlos Patiño eh, libra una batalla directa contra Ascanta y contra el CNA. Entonces, es un reto inmenso, uno, mantener la unidad, hacer todo lo posible por crear unidad. ¿Tenemos dificultades o soy yo? Y crear Sí, una red tenemos de dificultades. Tenemos dificultades al solidaridad Guillermo. organizativa. Sí, no, tenemos dificultades con Guillermo, lástima. Entre Guillermo, líderes sociales.
El Cauca le está Gran, faltando eso, es decir, las organizaciones sociales no logran. sí, señor, ya parece que se restableció la señal. En este momento teníamos dificultades. Bueno, le decía que el gran reto en el Cauca es vivir, es sobrevivir para las organizaciones y liderazgo. Se hace necesario que las organizaciones sociales dejen de luchar por sus muertos individuales y luchen por todos los muertos. O sea, es decir, no se puede ni regionalizar el conflicto, ni regionalizar la solidaridad, ni regionalizar la lucha. Es una gran equivocación que ha pasado en el Cauca. Los negros luchando por sus tierras, los afro y las negritudes, todos los indígenas aparte, e incluso al mismo sector indígena tiene sus fracciones. El sector campesino en la misma situación, en sus diferentes mecanismos. Entonces, es necesario mantener la unidad entre todas las organizaciones, tener la misma solidaridad y el mismo dolor por todos los muertos. Por ejemplo, en el caso de Argelia, ya van 18 líderes asesinados, con presencia de dos grupos, la Carlos Patiño, que pertenece a esta organización que se autodenomina FARC y de la Segunda Marquetalia, y el ELN. Entonces, es un gran reto precisamente sobrevivir y hacer que las organizaciones sigan funcionando en sus dinámicas, es decir, no sean cooptadas. Es un gran reto que las organizaciones sociales no sean cooptadas por estas estructuras delincuenciales que generan terrorismo en el Cauca y que tienen propósitos muy específicos: narcotráfico, minería ilegal y interés sobre territorios con intereses geoestratégicos para la minería o la energía. Entonces, bueno, ahí quedaría. Yo quiero aprovechar el espacio para hacer una denuncia actual en el marco de la discusión de género. Mire, en este momento la Asociación de Mujeres Campesinas de Argelia viene recibiendo amenazas de la estructura Carlos Patiño. A la compañera que es defensora de derechos humanos, la invito a que por favor nos ayude a visualizar, porque las líderes de esa organización no están recibiendo la protección necesaria. Incluso una de las compañeras hace 15 días recibió un disparo en una mejilla y otra compañera debió escaparse de su vivienda porque llegaron estos grupos técnicamente a asesinarla. Entonces, invito a las mujeres, a todas esas organizaciones, a que en este momento rodeen a AMAR, la Asociación de Mujeres Campesinas de Argelia Cauca, que precisamente están adelantando una de las experiencias de autoprotección y protección que está organizando el Ministerio del Interior, pero realmente esto es una cosa que está quedando en una revista, en un libro. En la realidad no existe ninguna protección. Entonces, esa es la invitación. Un abrazo a todos y solidaridad con mi pueblo de Argelia, que en este momento sufre la barbarie de la guerra como nunca antes. Muchísimas gracias, Guillermo. Y claro, por supuesto, este espacio también lo usamos, lo sumamos a toda la solidaridad necesaria. Cuenta con nosotros para hacer ese llamado y esa denuncia. Ahora queremos que Carolina y Belarmino nos hablen brevemente de qué pasa con esos sectores organizados, cuál es su situación en el Cauca, qué vamos a hacer, cómo podemos responder a eso, porque en esta barbarie la gente siempre se queda con la sensación de que esta narrativa violenta no se puede sobrepasar, que se teje sobre el departamento, que sigue con esa fuerza, pero nosotros y nosotras y las organizaciones sociales de base nos demuestran que esa fuerza también se puede contrarrestar defendiendo la vida y la esperanza. ¿Por qué ustedes siguen yendo en contra de esa narrativa violenta? ¿Por qué le tenemos que decir a Colombia que podemos cambiar esa situación de vida? Listo, pues de la experiencia y la voz de los mayores y mayoras, tejedoras y ladoras de proceso en el suroccidente, hemos aprendido de que el diálogo es la solución a los múltiples conflictos que se ha sobresalido.
y van a seguir saliendo en el territorio. Nosotros como jóvenes indígenas, pues no todos, ¿no? Pero en la gran mayoría que venimos caminando procesos de unidad, hemos entendido el principio de la autodeterminación, la autonomía en el territorio, la autonomía de nuestros procesos. Eso es lo que nos enseñaron nuestros mayores. Hoy en día hay unos contrastes de los diferentes actores armados que hay. Sobre todo son procesos que están buscando su rumbo político, ideológico. Muchas veces son jóvenes que también desconocen una raíz cultural, familiar, territorial, que, como lo decimos, ya muchas veces hacen parte de estos grupos, pero también sin reconocer la raíz y la realidad de territorios. Entonces, lo que venimos haciendo es acompañarnos mucho desde la experiencia de nuestros mayores y mayoras, que son las que han tejido y trabajado en territorio por múltiples procesos territoriales, agrarios, académicos y demás. Eso es como a líneas generales. Bueno, pues la lucha en el Cauca y en Colombia, porque se respeten los derechos humanos, no es algo distinto a la lucha por la justicia social. Es una postura crítica contra la falta de límites en la imposición de modelos políticos, económicos y productivos. Las comunidades, pues, somos las más afectadas por el escalonamiento de este conflicto y es por esto que como principales afectados y afectadas exigimos la solución política del conflicto social y armado que vive nuestro departamento y nuestro país. Nos mantenemos en el llamado a que se mantengan las mesas de diálogo con todas las insurgencias, que se desarrollen en el marco del cese al fuego y el cese de hostilidades, que se logre además la participación de la sociedad civil realmente con garantías de participación, pues no queremos perder más vidas de niños y niñas que tienen todo un camino por delante que recorrer, de mujeres que sufren la violencia con una carga adicional. Esperamos pues que el compromiso por avanzar hacia la paz para nosotros, pues una paz con justicia social, sea de todas las partes implicadas en este conflicto. Y porque somos y nos reconocemos como parte de nuestros territorios, con la responsabilidad social y ambiental que esto conlleva, es que consideramos que la organización social, el llamado a esa organización de las comunidades, es fundamental para lograr pequeñas transformaciones que signifiquen grandes soluciones en nuestros problemas cotidianos, que signifiquen avanzar en la exigencia y la garantía de nuestros derechos fundamentales y que logremos realmente una conciencia de solidaridad, una conciencia de convivencia en el marco de la defensa de todas las vidas, en la defensa del agua y de nuestros territorios. Así que pues seguiremos haciendo nuestro trabajo social con una pedagogía entre nosotras y nosotros hacia todas las personas que vean pues que las injusticias en nuestro país definitivamente debemos atenderlas con soluciones reales de transformación y que la transformación y el cambio que realmente con el que llevamos pues este gobierno en cabeza del compañero Gustavo Petro, pues realmente son posibles, ¿sí? La invitación es a que no perdamos la esperanza, que no nos volvamos fríos ante injusticias cometidas en nuestro país y en el mundo, como por ejemplo el genocidio que hoy se está cometiendo contra el pueblo palestino, y que nos mantengamos en la idea de que la justicia social realmente cambiará la vida de los menos favorecidos. La misma pregunta para Guillermo, ¿no? Bueno, Guillermo se está conectando en este instante, creo que se le fue otra vez la señal. ¿Por qué mantener la esperanza? ¿Por qué en este estado de situación del país podemos decirle a Colombia, mantengamos la esperanza, sigamos adelante? No, Guillermo no nos escucha. No, creo que se le interfirió la señal, entonces vamos a escuchar a Marisol Ramírez nuevamente, que ella también nos tiene un mensaje de la Ruta Pacífica de Mujeres. Nosotras como mujeres sororas y defensoras de Miranda tenemos un sueño y el sueño es que se pueda lograr una paz, se pueda lograr la transformación del territorio, se pueda tener una niñez con calidad, se pueda trabajar desde la sanación, porque creemos en la sanación desde adentro, desde el corazón. Entonces, que confiemos, que creamos que sí se puede lograr la paz, que si todo lo deseamos y todo lo sentimos, podemos lograr esa paz
y que el miedo desaparezca de los territorios, que podamos construir paz desde el corazón. Ya las palabras de Marisol Ramírez, ¿no? Con un mensaje muy sentido, justamente con un mensaje con el que queremos cerrar nuestro espacio del día de hoy, esperando por supuesto que hayamos abordado temas que hayan servido de forma pedagógica para comprender desde otra mirada, Ángela, lo que está viviendo el departamento del Cauca. Sí, y también como ya lo mencionamos anteriormente, es un espacio de solidaridad. Nosotros queremos retomar justamente lo que significa la solidaridad con pueblos hermanos, con nuestros propios pueblos. Muchas gracias a Carolina por mencionar la causa palestina. Es súper importante que entendamos que la paz de Palestina es nuestra paz, así como la paz de Venezuela. Nos solidarizamos con la autodeterminación del pueblo venezolano, condenamos cualquier forma de injerencia extranjera. Condenamos las amenazas permanentes de intervención militar de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN contra Venezuela. Por supuesto que los venezolanos y las venezolanas puedan dirimir sus diferencias en paz para hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 de Hugo Chávez y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ¿no? Por supuesto, desde el corazón y desde nuestra solidaridad, pues gloria a ese pueblo tan grande como Venezuela, ¿no? Y Y así llegamos al final, ¿no? llegamos al final, invitamos a nuestros invitados a que se despidan. Guillermo, como tuvimos un poco de problema con tu audio ahorita, de pronto si nos puedes decir unas palabritas también muy corticas, por favor, muy puntualitas, sobre la esperanza, por qué mantener la esperanza en Colombia y una breve despedida, por favor. No, ya no se pudo con Guillermo, Algo lastimosamente. sucede, sí. Algo sucede. Entonces, Belarmino y Carolina, por favor. Bueno, en lengua materna decimos Xutepay, cuestión, que hasta luego y gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Belarmino. Bueno, no, a todas y todos un fuerte abrazo, decirles que definitivamente pensarnos en la organización es fundamental para seguir avanzando, que el cambio realmente es posible, que necesitamos más de un solo periodo de gobierno para avanzar en ello, pero que nos mantenemos en las comunidades luchando por la justicia social. Un abrazo a todas y todos desde el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y desde la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes en el Cauca. Muchísimas gracias, Carolina. Crisis humanitaria en el Cauca y la paz total. Vamos cerrando, Ángela, este espacio que justamente sale adelante por la confluencia de medios de comunicación alternativos. Como productora y anfitriona estuvo Lita Rubiano Tamayo, del colectivo Lucecitas de Maíz, en Bogotá. En la asistencia técnica, Dana Urdaneta, por Lucecitas de Maíz en Caracas, Venezuela. En el guión estuvo Lita Rubiano Tamayo y Dana Urdaneta. En la moderación, Lita, Angelita Rubiano Tamayo y Miguel López Guerrero de la Red de Prensa Alternativa Sur. En la elaboración de los mapas que ustedes miraron estuvo la compañera geógrafa Janet Vallejo de Zona Revolución en Bogotá. En el sonido, Antonio Rojas Garzón de Rueda Suelta en Boyacá y Dana Urdaneta. En el diseño gráfico estuvo Lita Rubiano Tamayo. En el reporte escrito, Dana Urdaneta. Monitoreo de comentarios, Antonio Rojas Garzón. Y en la difusión, toda nuestra confluencia, incluyendo también a la Fundación Centro de Comunicación y Producción Generación Alternativa FUCOGA, desde Nariño. Les dejamos de cierre La Marcha del Macizo, una composición del maestro y compositor Ariel Ledesma bajo la interpretación de la agrupación Los Fantasmas del Cerro del corregimiento de Lerma, municipio de Bolívar, Cauca. Esperamos que nos puedan acompañar en próximas ocasiones. Muchas gracias y muy buenas noches para Muchas todos. gracias. Un abrazo. La Marcha del Macizo incluso fue creada 8 años antes, en el paro eso fue en un paro que se hizo en Rosas, que fue un paro del sur del Cauca.
sí que anda mal. Oye, mi querida Carmen, mi pueblo sí que anda mal. Por eso hoy está gritando que no aguanta más. Por eso hoy está gritando que no aguanta más. Mira cómo se creció el macizo colombiano. Mira cómo se creció el macizo colombiano. Por eso hoy están unidos los pueblos hermanos. Por eso hoy están unidos los pueblos hermanos. Pasan, 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 pasan. Indios ruanudos y campesinos bajan del nudo por el camino. Pasa la Vega, pasa el Maguer, pasa la Sierra y San Miguel, pasa el Rosal, San Sebastián, Sucre, Bolívar y Santa Rosa. Pasa el Patía y allá en la vía lo está esperando el pueblo de Rosas. Grita el Bellones, sopla el Balvillas, el Cerro el Lerma con el Chorrillo. Grita el San Pedro y el Guachicono por la injusticia y el abandono. Pasan, 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 pasan. Pasa mi gente, pasan toditos, pasan cantando los pajaritos. Pasa el ayer, pasa el hoy, ya no estoy. No se preocupen, que yo ya me voy. San Pedro y San Pablo están bravos de verdad. Mi Dios, San Pedro y San Pablo están bravos de verdad. Ya anuncian tapón a los ríos del Magdalena, Cauca y Caquetá. Ya anuncian tapón a los ríos del Magdalena, Cauca y Caquetá. Mis ríos pasan preocupados al ver mi pueblo sufrir. Mis ríos pasan preocupados al ver mi pueblo sufrir. Ya ves cómo van creciendo ante ese gobierno que no se hace sentir. Ya ves cómo van creciendo ante ese gobierno que no se hace sentir.